¿Sabías que incluso las verdades más puras pueden tener un lado oscuro? Hoy exploraremos los secretos más inquietantes de la vida religiosa, desde las paradojas divinas hasta los misterios que las instituciones prefieren ocultar. Lo que descubrirás aquí no lo escucharás en ningún otro lado. Quédate hasta el final, porque en este viaje desvelaremos algo más que historias. Te daré una clave única para entender lo que nadie te ha contado. Bienvenidos al tesoro de Cleopatra. La religión ha sido una piedra angular de la humanidad desde tiempos inmemoriales, moldeando culturas, ideologías y la percepción misma de lo que es bueno y malo. Sin embargo, bajo la superficie de su promesa de salvación y pureza, se encuentra un lado oscuro que a menudo es ignorado o minimizado. Este lado no se refiere simplemente a los errores humanos que cometen los creyentes o líderes religiosos, sino las contradicciones profundas que surgen cuando los ideales de una fe se enfrentan con las realidades humanas. Entre estas realidades se encuentra la paradoja de un Dios que promete perdón, pero que en ocasiones parece indiferente ante los pecados más atroces. La religión, en su afán de dar respuestas absolutas, ha sido testigo y, en algunos casos, cómplice de las sombras más oscuras de la humanidad. Desde los tiempos de las primeras civilizaciones organizadas, los líderes religiosos han utilizado el miedo al castigo divino como herramienta de control. La idea de que ciertos pecados son imperdonables, incluso por una deidad omnipotente, ha sido un concepto poderoso que ha gobernado no solo los corazones de los fieles, sino también las leyes y normas de las sociedades. En el cristianismo, por ejemplo, los pecados imperdonables, como la blasfemia contra el Espíritu Santo, han sido tema de debate y terror espiritual durante siglos. Este concepto plantea una contradicción inquietante. ¿Cómo puede un Dios amoroso y misericordioso imponer un castigo eterno por un solo acto de rebelión o incredulidad? La respuesta más común, que es un misterio que escapa a la comprensión humana, solo añade combustible a la inquietud. Sin embargo, no es solo la idea de un Dios que se niega a perdonar lo que plantea preguntas. La historia está llena de ejemplos de instituciones religiosas que han encubierto actos de crueldad y abuso en nombre de proteger la fe. Los tribunales de la Inquisición, famosos por su brutalidad, son solo uno de muchos episodios donde la religión se usó como justificación para el dolor y la muerte. Miles de personas fueron torturadas y ejecutadas por acusaciones de herejía, muchas veces sin pruebas reales. Estas atrocidades no fueron cometidas por personas que rechazaban a Dios, sino por quienes afirmaban servirle. La ironía es escalofriante. En su misión de erradicar el pecado, estas instituciones cometieron actos que contradecían directamente los mismos principios que decían defender. La manipulación del poder religioso no es un problema relegado al pasado. En la actualidad, siguen saliendo a la luz casos de abuso dentro de las instituciones religiosas. Desde el encubrimiento sistemático de abuso infantil en la Iglesia Católica hasta líderes carismáticos que explotan a sus seguidores emocional y financieramente, el lado oscuro de la vida religiosa se manifiesta con frecuencia perturbadora. La fe, que debería ser un refugio, a menudo se convierte en un arma utilizada para dominar a los vulnerables. Esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Es el problema la religión en sí misma, o la manera en que los humanos la interpretan y utilizan? Otro aspecto del lado oscuro de la religión radica en su relación con la culpa. En muchas tradiciones religiosas, la culpa no es solo una emoción, sino un estado espiritual que requiere expiación. Este concepto ha llevado a prácticas extremas de autoflagelación y penitencia, algunas de las cuales persisten en la actualidad. Durante siglos, la idea de que el sufrimiento físico podía purificar el alma llevó a innumerables personas a infligirse daño a sí mismas. Los flagelantes de la Edad Media, por ejemplo, marchaban por las ciudades golpeándose con látigos como una forma de pedir perdón a Dios por los pecados de la humanidad. Este enfoque en el dolor como camino hacia la redención no solo es inquietante, sino que contradice las enseñanzas más básicas de amor y compasión que muchas religiones dicen promover. Además, la religión ha sido utilizada históricamente para justificar desigualdades y opresión. En el pasado, los textos sagrados fueron manipulados para apoyar la esclavitud, la subordinación de las mujeres y la persecución de las minorías. Aunque muchas instituciones religiosas han intentado distanciarse de estos legados, las cicatrices permanecen.
Más inquietante aún es que ciertos grupos todavía interpretan estas escrituras de manera literal para justificar prejuicios y violencia. La Biblia, el Corán, la Torá y otros textos sagrados contienen pasajes que, sacados de contexto, pueden ser utilizados para respaldar acciones que hoy consideraríamos atroces. Esto no solo perpetúa el daño, sino que también refuerza la idea de que la religión es una herramienta para dividir y controlar, en lugar de unir y sanar. Otro ejemplo menos conocido, pero igualmente perturbador, es el fenómeno de los cultos religiosos. A lo largo de la historia, líderes carismáticos han utilizado el fervor religioso para formar comunidades cerradas donde el abuso y la manipulación son la norma. Estos cultos suelen empezar como movimientos aparentemente benignos, pero pronto se convierten en entornos opresivos donde los seguidores pierden su autonomía y son sometidos a condiciones inhumanas. Casos famosos como el Templo del Pueblo de Jim Jones, que culminó en un suicidio masivo, o la secta de los Davidianos liderada por David Koresh, muestran cómo la religión puede ser distorsionada para servir a agendas personales y destructivas. Sin embargo, el lado oscuro de la religión no se limita a las instituciones o líderes. También se manifiesta en los seguidores comunes, quienes, en su afán de ser buenos a los ojos de su fe, a menudo cometen actos que van en contra de la humanidad. Los linchamientos, la exclusión social y el rechazo a la ciencia son ejemplos de cómo la devoción puede convertirse en fanatismo. Este fanatismo no solo perjudica a los demás, sino que también tiene un costo interno para el creyente. Las dudas y los miedos reprimidos, alimentados por una fe intransigente, pueden llevar a crisis existenciales profundas. En muchos casos, estas crisis no encuentran consuelo dentro de la religión, ya que cuestionar la doctrina es visto como una traición. Al observar todos estos aspectos, surge una conclusión inevitable. El lado oscuro de la vida religiosa no es una anomalía, sino una consecuencia inherente de su estructura. La promesa de verdades absolutas y el monopolio sobre la moralidad crean un entorno donde las contradicciones son inevitables. Cuando se trata de la religión, los pecados no son solo de los individuos, sino también de las instituciones y las ideologías que la sustentan. En esta tensión entre lo divino y lo humano, surge una paradoja inquietante. Aquellos que buscan la luz a menudo se encuentran atrapados en la oscuridad. Esto no significa que la religión sea intrínsecamente mala, pero sí plantea la necesidad de examinarla con un ojo crítico y sin temor a confrontar sus sombras. La religión, en su esencia, aspira a conectar a la humanidad con lo trascendental, a otorgar sentido y propósito a lo que parece incomprensible. Sin embargo, el precio de esta búsqueda muchas veces ha sido la perpetuación de estructuras de poder, el sufrimiento de los más vulnerables y el sacrificio de la razón en favor de la fe ciega. En esta segunda parte, exploraremos cómo el lado oscuro de la religión no solo es un vestigio del pasado, sino una realidad vigente que exige ser desafiada y reexaminada, además de plantear si es posible una reforma que mitigue estas sombras. Uno de los aspectos más insidiosos del lado oscuro de la religión es su resistencia al cambio. En muchas tradiciones, la doctrina se presenta como inmutable, sagrada e intocable. Esta rigidez ha llevado a siglos de estancamiento moral y cultural, donde dogmas antiquísimos siguen siendo utilizados para justificar injusticias modernas. Por ejemplo, aunque muchas denominaciones religiosas han moderado su postura sobre temas como los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ, y aún persisten corrientes que promueven la discriminación abierta, argumentando que sus textos sagrados les otorgan un mandato divino para hacerlo. Esta resistencia al cambio no solo perpetúa el daño, sino que también aliena a las nuevas generaciones, que ven en estas actitudes una desconexión total con los valores contemporáneos de igualdad y respeto. Además, la religión a menudo exige una obediencia que puede silenciar la conciencia individual. Muchos seguidores son educados desde pequeños para aceptar las enseñanzas de su fe sin cuestionarlas, un proceso que puede borrar la capacidad de pensamiento crítico. En casos extremos, esta obediencia ciega puede ser explotada para justificar actos de violencia o para encubrir abusos. Esto se ve especialmente en comunidades cerradas donde los líderes religiosos tienen una autoridad absoluta. En estos contextos, cualquier cuestionamiento es percibido como una amenaza no solo para la fe, sino para la estructura misma de la comunidad. El resultado es un entorno donde los abusos, ya sean físicos, emocionales o espirituales,
pueden proliferar sin control. Un ejemplo claro de esta dinámica es el tratamiento de las mujeres en muchas religiones. Durante siglos, las instituciones religiosas han utilizado textos sagrados para relegar a las mujeres a roles subordinados. Aunque algunos argumentan que estas interpretaciones son anacrónicas y no reflejan las enseñanzas originales, el daño ya está hecho. Incluso en el siglo XXI, las mujeres en ciertas comunidades religiosas enfrentan restricciones severas en su educación, derechos y libertades personales. La justificación es siempre la misma: es la voluntad divina. Esta estructura patriarcal no solo oprime a las mujeres, sino que perpetúa un ciclo de desigualdad que afecta a toda la sociedad. Otro problema persistente es la relación entre la religión y la violencia. Aunque muchas religiones predican la paz, sus historias están plagadas de guerras santas, persecuciones y genocidios. Desde las cruzadas hasta los conflictos actuales en Medio Oriente, la religión ha sido utilizada como un pretexto para la violencia, a menudo ignorando las enseñanzas de compasión y entendimiento que supuestamente promueve. En muchos casos, esta violencia no es solo física, sino también cultural y psicológica. La destrucción de tradiciones, lenguas y formas de vida indígenas por parte de misioneros y colonizadores es un recordatorio de cómo la religión, en nombre de salvar almas, puede destruir identidades enteras. Sin embargo, uno de los aspectos menos discutidos del lado oscuro de la religión es su impacto en la salud mental. El énfasis en el pecado, el juicio y la condenación puede crear un entorno de miedo constante. Muchas personas crecen con la idea de que cualquier error, cualquier pensamiento impuro, podría condenarlos al tormento eterno. Esta carga psicológica puede llevar a problemas como ansiedad, depresión e incluso comportamientos obsesivo-compulsivos relacionados con rituales religiosos. Además, cuando las personas experimentan crisis de fe, a menudo se encuentran completamente aisladas, ya que sus comunidades religiosas pueden interpretar estas dudas como una traición. Este aislamiento solo agrava su sufrimiento, dejándolas en un vacío emocional y espiritual. A pesar de todo esto, la religión no es inherentemente mala. En su forma más pura, tiene el potencial de inspirar actos de amor, caridad y sacrificio por el bien común. El problema radica en cómo se estructura, interpreta y utiliza. Para muchos, la solución no es abandonar la religión, sino reformarla. Pero, ¿es esto posible? ¿Puede una institución que ha estado arraigada en el dogma y la tradición durante milenios adaptarse a un mundo en constante cambio? Algunos movimientos religiosos han intentado modernizarse, adoptando posturas más inclusivas y progresistas. Sin embargo, estos movimientos a menudo enfrentan una fuerte resistencia tanto de dentro como de fuera de sus comunidades. La reforma religiosa requiere un equilibrio delicado. Por un lado, debe haber un compromiso con los valores fundamentales de amor, compasión y justicia que muchas religiones predican. Por otro, debe haber una disposición a cuestionar y reinterpretar tradiciones y enseñanzas que ya no son relevantes o que han causado daño. Esto no es tarea fácil, especialmente cuando los textos sagrados son vistos como la palabra literal de Dios. Sin embargo, la historia muestra que el cambio es posible. Desde la abolición de la esclavitud hasta el reconocimiento de los derechos civiles, muchas de estas transformaciones fueron impulsadas por líderes religiosos que desafiaron las interpretaciones tradicionales en favor de una visión más humana y justa. Otro enfoque para abordar el lado oscuro de la religión es fomentar el diálogo interreligioso e intrarreligioso. Cuando las comunidades religiosas se abren al diálogo, no solo con otras tradiciones, sino también dentro de sí mismas, pueden aprender a ver sus propias sombras y trabajar para superarlas. Este diálogo también puede ayudar a desmantelar la idea de que una religión tiene el monopolio de la verdad, una noción que ha sido la raíz de muchos conflictos y divisiones. Finalmente, es crucial empoderar a los individuos dentro de las comunidades religiosas. Esto significa fomentar el pensamiento crítico, la educación y la capacidad de cuestionar. La religión no debería ser un lugar donde se teme a la duda, sino donde se abraza como parte del crecimiento espiritual. Al permitir que las personas exploren su fe de manera honesta y abierta, se puede crear un entorno donde las sombras del fanatismo, el abuso y la opresión tengan menos espacio para prosperar. En última instancia,
El lado oscuro de la vida religiosa no es un argumento contra la religión en sí misma, sino una llamada a la reflexión. La fe, como cualquier otra fuerza poderosa, tiene el potencial de ser una herramienta para el bien o para el mal. El destino de la religión, y de los millones que encuentran consuelo en ella, depende de nuestra disposición a confrontar estas sombras con valentía y compasión. Solo entonces podremos aspirar a un mundo donde lo divino no sea un pretexto para la oscuridad, sino una guía hacia la luz. ¿Te sorprendió? Esto es solo el principio de los secretos más oscuros de la historia. Si quieres descubrir más curiosidades impactantes, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada.